Hola a todos, soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y este es un video para la Academia de Ajedrez a Distancia. Hoy básicamente vamos a ver un tema muy importante dentro de la siciliana y es la debilidad de la casilla de 5. Lo primero que debemos saber es que no tiene que exactamente estar provocada la debilidad en D5, sino que también esto nos sirve para estructuras Scheveningen, que son cuando el negro pone el peón en D6 y en E6. ¿Por qué decimos esto? Porque también existe la posibilidad de crear esta debilidad. Y es lo que vamos a ver en la siguiente partida entre Sofía Polgar y Jürgen Apol. La partida comienza con E4, C5, caballo F3, D6, D4, que sería la variante siciliana. C por D4, caballo por D4, caballo F6, atacando el peón D4, caballo C3, desarrollando y defendiendo. Luego de la jugada A6 se llega a lo que se conoce como la defensa siciliana Najdorf. El blanco jugó alfil C4. Existen varias líneas, por supuesto, en esta posición. Por ejemplo, la jugada alfil E3, existe la jugada G3, A4, alfil E2, alfil G5. Hay muchas líneas teóricas. De hecho, la siciliana Najdorf es una de las más extensas en cuanto a teoría. Pero esta variante con alfil C4 es llamada variante Sosin. También tiene el nombre de variante Fischer, ¿sí? Porque fue muy utilizada por el genio norteamericano. La idea básicamente de alfil C4 es desarrollar el alfil a una buena casilla y provocar molestias en la posición del negro, ¿no? E6, alfil B3, alfil E7. Bien, existen distintos tipos de planes en esta posición. Hay un plan que fue muy utilizado por Velimirovic. También esta variante muchas veces suele llamarse variante Velimirovic, que fue un jugador yugoslavo, que es jugar alfil E3, dama E2 y enroque largo. La idea de poner la dama sobre E2 es simplemente tenerla preparada para defender el avance G4, G5 y generar un ataque muy fuerte sobre el enroque. Sin embargo, Polgar elige la variante con enroque corto, que es como generalmente la solía utilizar Bobby Fischer. ¿Cuál es la idea de esta variante? Simple. El blanco va a desarrollar sus piezas y a jugar F4 y probablemente F5. Aquí es cuando se ve un poco la idea del alfil sobre B3 y el caballo en D4. Generan una presión muy fuerte sobre el punto E6, lo cual lo obliga a capturar o generalmente lo más usual es a avanzar. ¿Qué sucede cuando se avanza? Se genera la debilidad sobre la casilla de 5. Veamos cómo lo va llevando a cabo el jugador de piezas blancas. Dama C7, alfil E3, caballo C6 y comienza la idea de las blancas con F4. Alfil D7, el negro sigue desarrollando tranquilo, dama F3. Bien, en esta posición lo más normal sería jugar enroque corto, básicamente terminando el desarrollo de piezas, ¿no? Sin embargo, el negro juega torre C8 con la intención clara de, digamos, generar más presión sobre la columna C. Aquí es cuando se ve también una de las ventajas del alfil sobre B3, que es defiende el peón de C2, ¿no? En muchas líneas de la siciliana el alfil, por ejemplo, está sobre E2, entonces el peón de C2 muchas veces queda colgado, ¿no? Sin embargo, en B3 también cumple esta función. Una de las desventajas que tiene el alfil sobre B3 es que está expuesto a riesgos como caballo A5, caballo por B3 y ese alfil es eliminado, ¿no? Bien, entonces vino torre C8, básicamente intentando jugar sobre la columna C, pero con el inconveniente de que deja rey en el centro. El blanco jugó F5, contragolpeando ya sobre el punto E6, caballo por E4, alfil por D4 y E5. Bien, el negro avanza simplemente por el hecho de que si se queda donde está, el blanco puede seguir generando presión con dama H3, por ejemplo, atacando acá sobre el punto E6, y en algún momento, bueno, lo va a obligar al negro a jugar E5. Entonces, por eso es que prefiere jugar ahora E5 y ganar un tiempo expulsando el alfil. Vino alfil E3 y ahora alfil C6. Bueno, fíjense cómo el negro, claro, debilitó la casilla de 5, pero ahora lo que hace es controlarla con piezas, que es lo ideal, con el alfil sobre C6 y el caballo en F6.
De esta manera, si el blanco entra sobre la casilla D5, el gran inconveniente es que luego de las capturas se vería obligado a tomar de peón, con lo cual la casilla D5 ya no quedaría operativa para ningún tipo de pieza, ¿sí? Por esta razón es que es importante recordar que cuando vayamos a entrar sobre la casilla D5 debe quedar una pieza instalada en esa casilla. Ese es nuestro ideal. Luego, por supuesto, existen varias posibilidades. O sea, es decir, que el peón quede sobre D5 no quiere decir que esto sea totalmente malo siempre para el blanco. Existen opciones muchas veces donde se instala el peón en D5 y se genera una mayoría de peones sobre el flanco de dama. Entonces, claro, se comienza a avanzar la mayoría y bueno, el blanco tiene un plan muy interesante. Sin embargo, siempre tenemos que intentar primero el otro plan, es decir, el de instalar una pieza. Y lo que tenemos que considerar en estas posiciones es más que nada qué pieza instalar sobre D5. Existen múltiples variaciones del tema, pero digamos que la más precisa, si es posible llevarla a cabo, es la de instalar el caballo de C3. ¿Contra quién? Contra el alfil de E7. Entonces nuestra misión en esta posición va a ser cambiar este alfil por el caballo y los alfiles de casillas blancas. Entonces, claro, si logro esto y logro instalar el caballo en D5, nos queda una posición donde tengo un caballo buenísimo contra un alfil muy malo y sobre todo el caballo en D5 es indesalojable. Por esta razón es que es importante considerar cuáles van a ser los subsiguientes cambios de piezas. Primero y principal, es importante tener en cuenta que cuando nosotros tenemos un plan de juego, no debemos solamente abocarnos a ese plan, sino también pensar en las opciones, porque en el ajedrez no existe solo un factor, sino que existen varios. Por eso es muy interesante ver que antes de hacer cualquier tipo de cosa, Polgar juega dama G3. Una jugada bastante precisa. ¿Por qué? Porque la idea es presionar sobre el punto G7 y si ahora enroque corto, vendría alfil H6, caballo H5 y dama G4. Y bueno, el blanco estaría ganando. Simplemente, por ejemplo, la jugada G6 sería medio única, con lo cual se perdería ya la torre en F8, ¿sí? Ni hablar de que existen combinaciones como F por G6 y luego dama por G6 debido a la clavada, ¿sí? Entonces, por esta razón, dama G3 aprovecha también el factor de que el negro no ha enrocado en la posición. Vino torre G8. Y acá me parece que es un buen momento para frenar el video y pensar acerca de cómo jugar ahora de blancas. Bien, existen múltiples posibilidades acá. Uno podría pensar, bueno, me están amenazando el peón de E4, así que debo defenderlo. Entonces pensaría, por ejemplo, ahora que ya no se puede enrocar corto, jugar dama F3, lo cual sería una posibilidad y por supuesto el blanco no es que va a empeorar su posición ni mucho menos, ¿sí? Podría ser totalmente jugable y bueno, seguiría la partida. Sin embargo, aquí el blanco se puede aprovechar de motivos tácticos para seguir con su plan. Recordemos que nuestra misión es eliminar el caballo defensor de F6 y al alfil de C6. Por eso es que la jugada aquí es alfil G5. Bien, profundicemos porque claro, estratégicamente está bastante clara la idea del blanco. Ahora, tenemos que justificarla tácticamente. Y siempre es interesante tener en cuenta que cuando jugamos de forma estratégicamente correcta, generalmente la táctica va a estar en nuestro favor, ¿sí? Por esta razón es que alfil G5 en este caso funciona, ya que por ejemplo veamos las opciones, tenemos alfil por E4 y caballo por E4. Caballo por E4, parece la más natural, vendría caballo por E4, alfil por E4 y alfil por E7. ¿Cuál es el truco de esta jugada? Bueno, si dama por E7 nos aprovechamos de F6. Vean como en este caso el tener justamente la dama sobre G3 nos da una ventaja. Dama C7, F por G7 y la posición del blanco es ganadora, ya que se empieza a generar amenazas sobre el punto F7, ¿no? El rey está en el centro. La verdad es que sería muy mala posición para el segundo jugador. Si alfil por E4 en vez de caballo por E4, el problema... Perdón, me olvidé una pequeña variante. En la otra opción, caballo por, alfil por, alfil por, existe también la opción de jugar rey por E7, pensando, bueno, conecto las torres, entonces el F6 ya no es tan grave. El gran problema que existe en esta línea es que existe dama H4.
Entonces se genera el ataque doble sobre el punto E4, ¿sí? Bien, entonces, volviendo a la otra línea, alfil por E4, alfil por F6 es el gran inconveniente de esta línea, y alfil por F6, caballo por E4 con pieza de más y ventaja decisiva. Bueno, entonces, luego de alfil G5, la primera conclusión a la que llegamos es que básicamente no se puede comer el peón D4, lo cual nos habilita a justamente seguir nuestro plan estratégico. Vino P5 por parte del negro, intentando generar contrajuego, ¿no? Amenazar con B4 y obligar al blanco a ubicar la pieza sobre D5 y generar todos los cambios. La pregunta sería, bueno, ¿cuál les parece que es la secuencia correcta ahora en esta posición de blancas? Bueno, como les digo, es importante hablar en secuencias y, por ejemplo, ver alfil por F6, alfil por F6, pero luego también la siguiente jugada. Es importante acostumbrarnos a esto en el ajedrez, ya que nos va a dar muchísima ventaja con respecto a nuestro oponente. Vamos a poder estar atentos a lo que va a acontecer en la partida. Y por eso es que es importante aquí haber previsto la jugada alfil D5, siguiendo con nuestro plan original, el de cambiar justamente los alfiles de casillas blancas. Viene alfil de 8 y el blanco aprovecha la situación y juega F6, ganando espacio y tomando ventaja de la clavada sobre la torre en G8. Vino G6, alfil por C6, dama por C6 y ahora, muy interesante, es verdad que tenemos a disposición la posibilidad de, bueno, jugar caballo de 5. Sin embargo, hay que estar atentos siempre a todos los factores de la posición, como por ejemplo que el peón de C2 está colgando, ¿sí? Uno podría pensar, bueno, puedo jugar torre F2 defendiendo el peón para luego saltar con caballo de 5. Simplemente pensando en nuestro propio plan. Y ahí es cuando básicamente solemos caer en problemas. Porque claro, veamos, si yo juego torre F2, pensando solo en mi plan de defender el peón y de jugar caballo de 5, caeríamos en la trampa de alfil B6. Y fíjense cómo ya perdemos una calidad simplemente por no prestar atención al rival, ¿no? Entonces, siempre es muy importante estar atentos al rival también y no pensar solamente en nuestros propios planes. Torre AC1 podría llegar a ser otra posibilidad, tal vez, defendiendo el peoncito. Sin embargo, el blanco hizo A3. ¿Cuál es la intención de A3? Evitar B4. Entonces, después voy a defender el peón de C1, de C2 tranquilamente y voy a jugar el caballo en D5. Vino dama de 7, el negro busca algún tipo de actividad, trata de reagruparse, ya que, bueno, su posición es bastante mala. Entonces, dama D3, defendiendo el punto C2. Dama de 6 y caballo de 5. Bueno, podría parecer un poco exagerado, pero esta posición está totalmente ganada, ¿no? Fíjense cómo el caballo domina absolutamente toda la posición. Defiende el peón de F6, ¿sí? El cual es una cuña importantísima en la posición que no deja mover al negro en ninguna casilla casi, ¿no? O sea, está apretando mucho la situación. Controla la casilla D6 B6, perdón, para que no venga alfil B6 jaque. Fíjense cómo limita la acción de las piezas negras sobre C7 y al mismo tiempo el caballo este también genera defensa sobre las casillas B4, C3 y E3, ¿sí? Entonces fíjense la diferencia entre un caballo fuertísimo en D5 y un alfil muy malo en D8. Vino torre C4, C3. Siempre intentando evitar el contrajuego del rival, ¿no? Un posible torre D4. Vino rey D7. Y bueno, este me parece otro momento interesante para frenar el video y pensar acerca de cómo continuar con blancas. Bueno, piensen que el rey está en el centro, ¿sí? Entonces, un rey en el centro, recuerden que el concepto principal nos marca que debemos abrir la posición, debido a que cuando abrimos la posición nuestras piezas pueden ir a atacarlo. Por eso que aquí la jugada es A4. Viene alfil C7, A por B5 y de esta manera abrimos la columna para la torre. Torre A7, torre B8 y aquí Sofía Polgar juega una jugada que en principio puede parecer muy extraña, pero que ahora mismo voy a mostrarles la idea principal. H3, una jugada que parece rarísima,
y que ahora les voy a proponer descubran la idea. Porque el negro jugó H5 sin darse cuenta cuál es la idea y bueno, si quieren pueden frenar nuevamente y descubrir por qué H3 es tan buena. Bueno, básicamente es una idea táctica. H3, que parece una jugada inocente para justamente jugar rey H2 y evitar cualquier tipo de, de amenaza, en realidad es una jugada táctica que estaba amenazando una combinación ganadora y que el negro acaba de caer. H3 en realidad la idea principal es evitar que la dama pueda llegar a G4, ¿sí? Entonces, si observamos la posición, nos damos cuenta de que básicamente la dama no tiene casillas. Por esta razón es que dama por C4, B por C4 y caballo por C7 es totalmente decisivo. Ya que ahora es bastante curioso, F6 no puede porque está defendido, F5 ni D5 no puede por el peón D4 y G4, que era la única escapatoria, no puede por el peón de H4, de H3, perdón. Y dama E8 en este caso no podría por el propio caballo en C7, ¿no? Por esta razón es que básicamente el negro decidió abandonar la partida. Bien, una partida muy instructiva que nos muestra bastante claro el tema de la debilidad sobre la casilla de 5. Recuerden, lo que debemos hacer es básicamente generar la debilidad sobre D5 y luego cambiar las piezas defensoras. En general suele ser el alfil de casillas negras nuestro por el caballo en F6 y los alfiles de casillas blancas. De esa manera lo que queda es que podamos crear un caballo fuertísimo en D5 contra un alfil muy malo en E7. Les ha hablado el maestro internacional Maximiliano Pérez y muchas gracias por ver el video. Nos estamos viendo en una próxima edición. Chao, chao.